Roughly 1.4 million Americans are now facing day 22 of being furloughed or working without pay. And if Congress doesn't fund the government in the next several days, many will miss their first full paycheck. Times are running out for 42 million Americans who rely on SNAP benefits to feed their families. Money for the food assistance program runs out next month, and WIC ¿Alguna vez has tenido la sensación de que nada garantiza el poder de quienes están en él? ¿De que la verdad está siendo pisoteada delante de tus narices y nadie hace nada al respecto? Hay mucha gente que se siente así. Gente que creía en la justicia, en la Constitución, en el equilibrio de poderes, y que hoy ve, con el corazón encogido, cómo un presidente ignora una orden directa del Tribunal Supremo. Ya no se trata de izquierda o derecha, se trata del fin de las reglas del juego. Pero este vídeo es para ti, que no aceptas vivir en un país donde la ley solo se aplica a algunos. Aquí comprenderás, con detalle, lo que ha sucedido, lo que está en juego, y por qué esta puede ser la última oportunidad de impedir que el poder se vuelva autoritario. Quédate hasta el final, porque la decisión que tome ahora el Congreso puede definir si seguimos viviendo en una democracia o si solo estamos fingiendo. Todo comenzó con una decisión histórica del Tribunal Supremo, tomada en las primeras horas de la mañana. Una decisión que, según los propios ministros, representa una victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de Derecho. En resumen, la Corte Suprema determinó que el presidente no puede eliminar políticas públicas basándose en órdenes ejecutivas ilegales. Y, lo que es más importante, ordenó la reintegración de las personas deportadas en contravención de las decisiones judiciales. ¿Y qué hizo Donald Trump? Dijo que no la acatará. Rechazó abiertamente la decisión del Tribunal Supremo, declaró que no se siente obligado a obedecer lo que se ha determinado y desencadenó una crisis constitucional sin precedentes. Esta actitud generó una reacción inmediata en Washington. Los parlamentarios demócratas, liderados por figuras como Sri Tanedar, afirmaron que la negativa de Trump a obedecer una orden judicial directa es un delito claro, una violación objetiva de la Constitución y una amenaza directa a la República, y no están bromeando. Ya se ha presentado un proceso formal de destitución. La resolución H-Res 353 fue presentada en el Congreso para iniciar el procedimiento de destitución del presidente por delitos de responsabilidad. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión del Tribunal Supremo que ha provocado este terremoto político? Durante meses, la administración Trump ha intentado imponer políticas migratorias cada vez más agresivas. Deportaciones masivas, detenciones sin juicio, anulación de solicitudes legítimas de asilo. Varios tribunales inferiores ya habían considerado ilegales estas prácticas, pero la Casa Blanca siguió recurriendo hasta que el caso llegó al Tribunal Supremo. Y ahora, con una decisión firme, el máximo tribunal de Estados Unidos ha declarado: Trump se ha excedido en sus poderes constitucionales. Debe restablecer las protecciones legales eliminadas, devolver los derechos a los inmigrantes afectados y, cuando sea posible, traer de vuelta a los que fueron deportados ilegalmente. Es una orden clara, pero Trump ha decidido desobedecerla, y ese gesto es un ataque directo a la estructura constitucional. En Estados Unidos, los poderes son independientes. El legislativo hace las leyes, el ejecutivo las ejecuta y el judicial las interpreta. Cuando un presidente ignora la autoridad del Tribunal Supremo, destruye ese equilibrio. Se coloca por encima de la ley. Si esto se convierte en tendencia, cualquier futuro presidente podrá simplemente ignorar las decisiones judiciales, hacer la vista gorda ante los límites de su cargo y convertir la presidencia en una dictadura con fachada democrática. Y es por eso que este momento es tan importante. La negativa de Trump a cumplir una orden de la Corte Suprema no es solo un acto de desobediencia,
es una prueba existencial para la democracia estadounidense, y la respuesta del Congreso será recordada por generaciones. Ahora, déjame hacerte una pregunta muy directa. ¿También sientes que estamos cruzando una línea peligrosa, que lo que está sucediendo ahora es diferente a todo lo que hemos visto antes? Si es así, comenta aquí abajo. Yo también siento que se ha sobrepasado el límite. Puede parecer simple, pero tu comentario puede hacer que otras personas se den cuenta de que no están solas, y eso importa más de lo que parece. Volviendo a la crisis, lo que la hace aún más grave es que no es la primera vez que Trump ignora los límites institucionales. Durante su primer mandato, fue acusado de abuso de poder y obstrucción en el escándalo de Ucrania. Luego, fue nuevamente acusado por incitar a la insurrección del 6 de enero. En ambos casos, el Senado lo absolvió, y Trump utilizó esas absoluciones como escudo político, diciendo que todo no era más que persecución. Pero ahora es diferente. No hay disputa de versiones, no hay interpretaciones dudosas. Hay un hecho. El presidente recibió una orden legal y la está desafiando públicamente. Y eso, según expertos constitucionales de diversas tendencias, no puede ignorarse. Incluso algunos republicanos están empezando a molestarse porque la desobediencia abierta al Tribunal Supremo toca un punto sensible de la identidad estadounidense: el respeto a la ley. La cuestión ahora es política e institucional. Si el Congreso permite que un presidente desobedezca abiertamente a la Corte Suprema sin consecuencias, estará enterrando la idea de que nadie está por encima de la ley. Estará diciendo, en la práctica, que la Constitución es opcional, que el Estado de Derecho es un adorno, y los riesgos de esto son enormes. En términos prácticos, si Trump sigue negándose a cumplir la decisión de la Corte Suprema, otras instituciones perderán fuerza. Las órdenes judiciales se convertirán en sugerencias. Las leyes aprobadas por el Congreso podrán ser ignoradas. Y el presidente reinará basándose en lo que cree que es correcto, no en lo que determina la ley. Esto ya está ocurriendo en parte, y es por eso que el proceso de destitución no es solo una respuesta política, es una necesidad institucional. Es el último recurso que tiene el Congreso para decir: no, usted no está por encima de la ley, no se puede ignorar la Constitución sin consecuencias, y, en este momento, esa respuesta no es opcional, es vital. La resolución H-Res 353 es clara al afirmar que Trump cometió delitos de responsabilidad al desafiar a la Corte Suprema. La Comisión de Justicia de la Cámara ya ha comenzado a analizar el caso. Las audiencias deben celebrarse en las próximas semanas. Si se aprueba en la Cámara, el proceso pasará al Senado, donde se necesitarán 2/3 de los votos para la condena y la destitución. En las otras 2 ocasiones, Trump se salió con la suya gracias a la lealtad ciega de sus aliados. Pero ahora, el panorama es diferente. El delito es más claro, la afrenta es más directa, y muchos republicanos se encuentran en una posición delicada en distritos competitivos. Apoyar a Trump en este momento puede salir muy caro políticamente. Por eso, este juicio político tiene posibilidades reales. E incluso si no es destituido, el proceso en sí mismo ya debilita su base, expone sus violaciones y da munición para que el electorado exija coherencia a los parlamentarios. Y ahí es donde usted entra. Al seguir este canal, al mantenerse informado, usted fortalece el debate público. Por eso, si este contenido te está ayudando a entender lo que realmente está sucediendo detrás de los discursos oficiales, aprovecha y suscríbete ahora. Aquí recibirás información real, sin filtros, sin censura y sin rodeos. Es gratis, rápido, y además formarás parte de una comunidad que no acepta ser manipulada. El momento que estamos viviendo es grave y exigirá valentía, valentía por parte de los parlamentarios para hacer frente a la presión, valentía por parte de los medios de comunicación independientes para exponer los hechos, y valentía por parte de personas como tú,
que no aceptan ver cómo la democracia se les escapa de las manos sin luchar. Trump sabe que esta batalla va más allá de la inmigración. Entiende que, al desobedecer al Tribunal Supremo y salir indemne, estará sentando un peligroso precedente. Un presidente que puede ignorar a los tribunales, puede ignorar cualquier cosa. Y un país que permite eso, ya no es una democracia. Por eso este proceso es tan importante. No solo por lo que hizo Trump, sino por lo que significa para el futuro. Si no se le hace responsable, otros vendrán y harán cosas peores. Y tal vez, la próxima vez, no haya tiempo para reaccionar. Lo que está en juego en este momento no es solo el destino político de un hombre, sino la estabilidad de toda una nación. La negativa de Trump a obedecer a la Corte Suprema ha desencadenado una avalancha de reacciones que no dejan de crecer. El Congreso se ha movilizado, las instituciones están en estado de alerta y los ciudadanos que aún creen en la Constitución se preguntan cuánto tiempo queda antes de que el sistema entre en colapso total. Ya no se trata de exageraciones o retórica alarmista. Los hechos están ahí. El presidente de los Estados Unidos, ante una orden clara del Tribunal Supremo Federal, ha decidido declarar que no tiene que cumplirla. Esto no es desobediencia civil, es desobediencia presidencial, y es algo sin precedentes. Nunca en la historia del país un presidente ha ignorado una orden del Tribunal Supremo como si no tuviera validez. Lo que Trump está haciendo es poner en jaque la autoridad del más alto tribunal de justicia estadounidense. Y si puede hacerlo con impunidad, ¿quién más podrá ser obligado a cumplir la ley? ¿Los jueces? ¿Los gobernadores? ¿Los ciudadanos de a pie? Esa es la lógica que subyace al momento que vivimos. El poder no puede ser absoluto. El presidente no es un rey. Y cualquier sistema que permita este tipo de comportamiento sin respuesta está, en la práctica, decretando el fin de la democracia tal y como la conocemos. El Tribunal Supremo, a pesar de estar compuesto por una mayoría conservadora, votó en contra de Trump. Esto demuestra que la gravedad de la situación trasciende las líneas partidistas. Cuando el tribunal más alto del país determina algo basándose en la Constitución y el presidente decide ignorarlo, ¿qué queda sino recurrir al impeachment? El proceso ya está en marcha, la resolución ha sido presentada, el comité responsable ya ha iniciado los primeros trámites y los parlamentarios saben que no hay mucho tiempo. Cada día que pasa con Trump desafiando al Tribunal Supremo es un día más de caída institucional. El historial de Trump solo agrava las cosas. Sus ataques al sistema judicial no han comenzado ahora. Desde su primer mandato ya mostraba claros signos de desprecio por los controles y contrapesos. Criticó a los jueces, desacreditó las investigaciones, interfirió en los nombramientos y presionó a los fiscales. Y ahora, ante una orden directa, simplemente se niega a cumplirla. Su base de apoyo más fiel todavía intenta justificar sus actitudes. Pero incluso entre los conservadores comienza a surgir un malestar. Algunos ya admiten entre bastidores que es imposible seguir defendiendo a alguien que se coloca por encima de la Constitución. Y ese es el punto que puede cambiarlo todo. Porque si parte de la base republicana decide abandonar a Trump, el proceso de destitución podría tener éxito. La gran pregunta que se cierne sobre el Senado es si habrá valor político para anteponer la Constitución a los cálculos electorales. Los senadores saben que un voto en contra de Trump puede significar perder el apoyo de la base más radical, pero también saben que defender a un presidente que desafía al Tribunal Supremo es un riesgo enorme, sobre todo en año electoral. Muchos se enfrentan a reelecciones difíciles en estados divididos, donde el apoyo ciego a Trump puede salir caro, y esa presión está creciendo. Los votantes están empezando a darse cuenta de que este caso es diferente, que no se trata de otra disputa política común, que es de hecho una encrucijada institucional. Algunos analistas ya comparan esta crisis con momentos dramáticos de la historia estadounidense.
como el escándalo del Watergate. Pero aquí hay algo aún más peligroso. Nixon, por mucho que mintiera y conspirara, respetó el proceso judicial. Renunció cuando se dio cuenta de que sería destituido. Trump, por otro lado, actúa como si estuviera por encima de cualquier posibilidad de castigo. Actúa como si la Constitución fuera solo una sugerencia, y es precisamente por eso que el juicio político debe seguir adelante, porque es la única herramienta capaz de restablecer el equilibrio. Y si estás siguiendo todo esto con indignación, con miedo, con la sensación de que las cosas se están saliendo de control, debes saber que no estás solo. Hay mucha gente como tú tratando de entender lo que está pasando, buscando respuestas fuera de los grandes periódicos y los discursos oficiales. Por eso existe este canal, para sacar a la luz lo que se está ocultando, para mostrarte lo que realmente está en juego. Así que, si sientes que este contenido te ayuda a comprender mejor la gravedad del momento, suscríbete ahora. Esto fortalece el canal, ayuda a llevar este contenido a más personas y muestra que todavía hay un público que se preocupa por la verdad. La desobediencia de Trump al Tribunal Supremo está directamente relacionada con un tema explosivo: la inmigración. La decisión que él decidió ignorar obliga al gobierno a restablecer derechos que habían sido suprimidos, a detener las deportaciones ilegales y a reparar las injusticias cometidas contra personas que deberían haber tenido la oportunidad de defenderse. Personas con casos legítimos, que huyeron de persecuciones, guerras y violencia extrema. Muchas de estas personas fueron deportadas sumariamente, sin derecho a audiencia, sin defensa. Fueron devueltas a países donde estaban siendo perseguidas, y el Tribunal Supremo determinó que eso era inaceptable, que era ilegal, que violaba no solo la legislación migratoria, sino los principios básicos del debido proceso legal. Se ordenó al gobierno que buscara a esas personas y las trajera de vuelta cuando fuera posible, que reparara, aunque fuera parcialmente, el daño causado. Pero Trump simplemente se niega. Dice que no tiene recursos, que no tiene medios, que no puede hacer nada. Pero la verdad es otra. No quiere, no acepta, porque para su base política más radical, cumplir esta orden sería una señal de debilidad. Sería ceder a la presión de los tribunales, de los derechos humanos, de la Constitución. Y para él, este tipo de retroceso es impensable. Lo que Trump busca, en el fondo, es el control total, el poder de decidir quién entra, quién sale, quién se queda y quién se va, sin tener que rendir cuentas, sin estar limitado por ningún tribunal. Y es por eso que el conflicto con la Corte Suprema ha adquirido tales proporciones, porque ahora lo que está en disputa no es solo una política migratoria, es el propio concepto de separación de poderes, la propia idea de que nadie está por encima de la ley. Los efectos de esta crisis ya se están empezando a sentir. En el Congreso, los parlamentarios que antes dudaban en enfrentarse a Trump ahora se sienten presionados a actuar. En las calles comienzan a surgir manifestaciones. Frente al Tribunal Supremo, grupos organizados realizan vigilias exigiendo el respeto a la Constitución. Y entre bastidores, las alianzas se están reconfigurando. Algunos nombres del ala moderada del Partido Republicano ya han mostrado su malestar con la postura del presidente. Aún no han roto abiertamente, pero tampoco están dispuestos a defenderlo con la misma vehemencia que antes. Todo indica que se está formando una nueva ola. Una en la que el apoyo ciego comienza a dar paso a la responsabilidad institucional. Y es en este contexto donde el proceso de destitución cobra impulso, porque pasa a ser no solo una iniciativa de la oposición, sino una respuesta necesaria a una crisis que amenaza con destruir la credibilidad de todas las instituciones. Es importante entender que la destitución no es un castigo partidista. Es una respuesta constitucional a comportamientos que amenazan el sistema. Y lo que hizo Trump encaja perfectamente en la definición de delito de responsabilidad. Desobedecer a la Corte Suprema
es desobedecer a la Constitución, y eso, por sí solo, ya sería suficiente para justificar su destitución. Pero si a eso le sumamos el historial de abusos, los ataques a las instituciones, el intento de centralizar el poder y silenciar a los órganos de control, lo que tenemos es un presidente que ya ha sobrepasado todos los límites aceptables en una democracia. La respuesta tiene que llegar, tiene que ser histórica. A estas alturas, cualquiera que esté prestando atención a lo que está sucediendo en Estados Unidos, ya ha comprendido que ya no se trata de un debate partidista. Ya no se trata de ser republicano o demócrata, progresista o conservador. Se trata de principios fundamentales, del pacto que sustenta una democracia. Desde el momento en que un presidente decide ignorar una orden del Tribunal Supremo, desafiar directamente al Poder Judicial y hacerlo de manera pública, ostensible, sin temor alguno a ser castigado, todo el entramado institucional comienza a desmoronarse. Porque si el jefe del Ejecutivo puede actuar así, ¿qué impide a los gobernadores, alcaldes, jefes de agencias y fuerzas de seguridad hacer lo mismo? Así es como comienza el colapso de un Estado constitucional. No con tanques en las calles, sino con el silencio de las instituciones ante un poder que avanza sobre todas ellas. Y es por eso que el proceso de destitución en curso debe entenderse como un intento de respuesta, como un último esfuerzo por reafirmar que aún existen límites, que aún existe una constitución, que aún hay esperanza de recuperar cierto equilibrio antes de que sea demasiado tarde. El Congreso, en este momento, no solo está juzgando a Trump, se está juzgando a sí mismo. Está poniendo a prueba su propia utilidad. Está decidiendo si servirá al país o si seguirá siendo rehén de una figura que ha roto todos los compromisos democráticos posibles. Y ese juicio no solo se llevará a cabo en las salas del Congreso y del Senado. Ya ha comenzado en el corazón de las personas, en las conversaciones familiares, en las redes sociales, en los lugares de trabajo, en los pequeños debates que tienen lugar todos los días en una nación dividida y cansada. Porque hay un sentimiento generalizado de agotamiento. El pueblo estadounidense, independientemente de su posición política, siente que vive bajo una presión constante, que cada semana hay una nueva crisis, una nueva violación, un nuevo escándalo, una nueva frontera traspasada. Y el caso actual es diferente, porque afecta a uno de los últimos pilares que aún sostenían cierta confianza: el Tribunal Supremo. La decisión que Trump decidió ignorar no era una opinión, era un mandato constitucional, y su negativa a cumplirlo es más que un acto de desobediencia. Es una declaración de guerra contra el propio Estado de Derecho. Y ante esto, la pregunta que no quiere callar es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aguantará el sistema este nivel de estrés institucional? ¿Hasta cuándo fingirá el Congreso que se trata solo de otra polémica más? ¿Hasta cuándo aceptarán los votantes el argumento de que todo esto no es más que una jugada política? Porque la verdad es que cada minuto que se prolonga esta situación, el coste aumenta. Cuesta la credibilidad de las instituciones, cuesta la confianza de la gente en la justicia, cuesta la esperanza de que las reglas sigan siendo válidas para todos. Y si el juicio político fracasa una vez más, si los parlamentarios deciden una vez más proteger a Trump por miedo a perder votos, el mensaje será devastador. Será una señal de que el presidente está por encima de la ley, de que puede ignorar la Constitución sin sufrir ninguna consecuencia, que ya no hay controles y contrapesos, solo una simulación de democracia. Y eso, para un país que siempre se ha considerado un referente de libertad, es el fin simbólico de una era. Es la firma de una rendición institucional, y el mundo está mirando. Otros países, otros líderes autoritarios, están observando cada movimiento, porque saben que si incluso Estados Unidos deja de castigar a un presidente por desobedecer al Tribunal Supremo, entonces cualquier país podrá seguir su ejemplo.
La legitimidad internacional de Estados Unidos también está en juego. Porque un país que no puede garantizar el respeto a sus propias instituciones, no puede exigir lo mismo a los demás. Y eso afecta a las alianzas, los acuerdos y la diplomacia. Trump, al negarse a cumplir la decisión del tribunal, no solo está violando la Constitución, está socavando la posición de Estados Unidos en el mundo, está debilitando la imagen de un país que decía defender la ley y el orden. Y para aquellos que aún intentan justificar su postura con argumentos políticos, hay que recordar que el juicio político no es un instrumento exclusivo de la oposición, es una herramienta constitucional. Fue creado por los propios fundadores de la República para ser utilizado precisamente en estos momentos. Cuando un presidente incumple sus deberes, cuando traiciona los principios del cargo, cuando amenaza el propio orden institucional, el juicio político no es solo una opción, es un deber legal, moral e histórico. Porque si no se utiliza ahora, ¿cuándo se utilizará? Cuando el presidente cierre el Congreso, cuando arreste a los jueces, cuando cancele las elecciones. La línea ya se ha cruzado. La negativa a obedecer al Tribunal Supremo es esa línea, es el punto de no retorno. Y los parlamentarios lo saben que no habrá forma de explicar a la historia una omisión en este momento. Y nosotros como sociedad también tenemos un papel que desempeñar. No podemos asistir a todo esto en silencio, no podemos tratar esta crisis como un episodio más. Hay que hablar de ella, compartir información, presionar a los representantes, mantener viva la llama del debate público, porque solo así se puede proteger la democracia. Y por eso te pido, si este contenido te ayuda a entender lo que está pasando, si te despierta, si te conmueve de alguna manera, suscríbete al canal ahora. Esto fortalece el trabajo, amplía el alcance y muestra que todavía hay un público dispuesto a defender la verdad. Y más que eso, comenta aquí abajo lo que piensas sobre todo esto. Escribe lo que sientes, porque tu voz, por pequeña que parezca, puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para no rendirse. El momento es ahora. Cada gesto cuenta, y al final de este proceso, cuando miremos atrás, necesitaremos saber que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. La destitución de Trump, si se aprueba, no resolverá todos los problemas, pero será un paso, una señal, una respuesta, un basta, un grito institucional contra el autoritarismo, un recordatorio de que todavía existe la ley, todavía existe la justicia, todavía existe la resistencia, y que, incluso ante tanto abuso, todavía es posible reconstruir. Pero si la destitución se archiva, se ignora o se silencia, entonces sí será el fin de la idea de que nadie está por encima de la ley, el fin de la confianza en el Congreso, el fin de la ilusión de que aún vivimos en una democracia funcional, y tal vez el comienzo de algo mucho peor. Por eso, no se trata solo de política, se trata de la supervivencia institucional, se trata del futuro, se trata de lo que dejaremos a las próximas generaciones. Se trata de nuestra capacidad de decir alto y claro que no aceptamos ser gobernados por quienes no respetan la Constitución, que no aceptaremos un país en el que las órdenes de la Corte Suprema puedan ser tiradas a la basura por conveniencia política, que no nos callaremos ante semejante afrenta. Esa es nuestra línea roja, nuestro punto final, nuestra última trinchera. Y si cae, que caiga con dignidad, con valentía, con resistencia y con la certeza de que al menos intentamos defender lo que quedaba de justicia. Porque si la Corte Suprema ya no es respetada, entonces todo se pierde. La democracia se convierte en un teatro, la Constitución en un adorno y el pueblo en un detalle desechable. Pero mientras aún haya voz, aún hay esperanza, todavía hay lucha, todavía hay luz, y este canal está aquí para eso, para ser un espacio donde esa luz no se apague, donde la verdad todavía importe.
donde la Constitución todavía se tome en serio. Si has llegado hasta aquí, es porque te importa. Entonces comparte este vídeo, difunde este mensaje, porque ahora, más que nunca, la información es nuestra arma más poderosa. Y tú eres parte de ello.